muy buenas tardes a todos. Me llamo Lourdes González y trabajo en Tecnosite, empresa tecnológica de la Fundación 11, y tengo el placer de coordinar esta mesa de trabajo sobre transporte 3.0 y sobre cómo la tecnología puede revolucionar, puede cambiar el modo del transporte. Dentro de que la base del transporte es la que es la de desplazarnos, pero la tecnología ahí juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental porque facilita la inclusión de personas con discapacidad dentro del propio entorno. Aquí en esta mesa redonda estoy muy bien acompañada, la verdad. Tenemos presencias de la universidad, tenemos presencias de una fundación y de dos organizaciones del transporte, por supuesto, porque no vamos a hablar de transporte sin tener aquí pues, a una empresa que gestiona el propio transporte. Si os parece, para no demorarnos, vamos a comenzar con la primera intervención. En primer lugar, nos acompaña María Fernanda Cabrera, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la UPM. Además, María es directora técnica del grupo de investigación Life Supporting Technologies y además es especialista en la coordinación, en la planificación de proyectos tecnológicos. De hecho, ha coordinado 4 proyectos en el ámbito de la inclusión, ha coordinado de hecho un proyecto de investigación en el que tuvimos el placer de trabajar de forma conjunta, que es el proyecto AEGIS, y de una forma o de otra ha participado en más de 20 proyectos de investigación, pues coordinando o participando como investigadora. Así que bueno, os dejo con María, cuando quieras. Gracias, Lourdes. Lourdes ha comenzado diciendo que esta mesa va un poco relacionada con todo lo que sería el transporte y cómo se ha revolucionado con las nuevas tecnologías. El ámbito de mi presentación va orientado a lo que sería la formación de los profesionales del turismo en accesibilidad. Entonces, voy a contar la experiencia que hemos tenido nosotros en un proyecto europeo del programa Leonardo, que es de enseñanza, en el cual se ha trabajado con 6 países de la Unión Europea para determinar e identificar cuáles son mejores prácticas en el ámbito europeo y cómo la educación vocacional puede ayudar a la accesibilidad en el turismo. Entonces, como antes decía, el marco de esta presentación es el proyecto ATTRACT, que significa, así traduciéndolo un poco al español, es activación del turismo, del entrenamiento en ciudades accesibles y lugares accesibles, de manera que se promueva el encuentro entre los profesionales, la cooperación entre distintos actores relacionados con la educación vocacional, que es, digamos, el ámbito fundamental en el que se centra el proyecto, en el área de turismo accesible y, por supuesto, la explotación práctica de las ciudades turísticas. Entonces, entre los objetivos del proyecto era, primero, difundir cuáles eran las mejores prácticas o las buenas experiencias en turismo accesible, promover esa educación no formal como complemento a la educación reglada en accesibilidad e incentivar las relaciones entre los distintos profesionales para crear itinerarios de aprendizaje vocacional. Entonces, una de las principales actividades del proyecto es la organización de workshops, donde se unían distintos profesionales, actores, lo que se llama stakeholders, usuarios del sector, para determinar cuáles eran las carencias de esa educación vocacional en turismo accesible y descubrir cuáles eran las nuevas oportunidades en el sector. En segundo lugar, hacer frente a esa falta de colaboración que existe ahora entre distintas entidades, tanto públicas como privadas, implicadas en el turismo accesible, promoviendo los contactos, la difusión y la futura cooperación. Y por último, servir de un puente para la creación de iniciativas de educación en accesibilidad, tanto regladas como no regladas, entre profesionales de distintos países, sobre todo con la existencia de las TICs. Entonces, distintas mejores prácticas fueron identificadas, algunas las conocemos aquí porque ya se han presentado en versiones anteriores de este congreso, entre ellos está el camino de los satélites, donde se guía a personas a través de guías audio y de audioguías y de GPS. Tenemos en la parte inferior, vemos un proyecto en Atenas, que es Atenas Accesible, a través de usuarios invidentes guiado a través del bastón.
Bueno, obviamente la web de Predif, se identificaron mejores prácticas en lo que sería navegación, una escuela de vela en Inglaterra para personas con discapacidad motora. En la ciudad de Trieste existe un servicio que se llama el Guido Navigator, que son GPS de navegación que se ofertan cuando uno alquila un vehículo. Y asimismo también tenemos señalítica para las paradas de autobuses que son accesibles. También se identificaron mejores prácticas, por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva en una escuela de formación en cocina en la ciudad de Goranova, en Eslovenia, y así un montón más, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental del proyecto era conseguir ver cómo las TIC son facilitadoras tanto de la integración social de personas con necesidades especiales por medio del turismo, inserción laboral de personas con necesidades especiales en el área del turismo, fomentar la colaboración entre organismos públicos y privados, crear nuevas oportunidades de negocio, fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este es uno de los objetivos fundamentales del programa Leonardo, que es Lifelong Learning, e iniciativas para el aprendizaje formal y no formal en accesibilidad. Entonces, uno de los resultados fundamentales del proyecto es la creación de lo que se llama un Evaluation Grid, que al final es una herramienta donde se elabora, tras el estudio de las mejores prácticas, se elabora una valoración, una validación de cuáles son esas mejores prácticas. Entonces, se identifican así cuáles son las mejores herramientas ICT o TIC para implantar estas mejores prácticas en accesibilidad en el turismo. Entonces, para hacerlas se utilizan distintos criterios de calidad, unos utilizados por la estrategia de 2020 europea, así como la estrategia del 2010 al 2020, estrategia de discapacidad, guías de mejores prácticas para la evaluación de proyectos también creado en la Unión Europea, así como criterios para evaluar en ambientes locales mediante proceso inductivo. Entonces, vamos, no se lee bien la grid, pero entre los distintos parámetros que se miden son cómo se incrementa el empleo, cómo se incrementa la investigación en la financiación en I+D, la relación entre las personas en riesgo de exclusión, la sostenibilidad futura, etcétera. Entonces, ¿cómo se aplicó este Evaluation Grid dentro del proyecto? Pues fundamentalmente se evaluó la utilidad de dichos workshops en los cuales los profesionales y los usuarios pues, discutían para crear esta red de aprendizaje entre distintos actores que participaban en el proyecto, difundir esas mejores prácticas y, por último, un punto muy importante era la utilización de las redes sociales como catalizadores de toda esta colaboración y promover la participación activa de los participantes en dichas redes sociales, pues utilizando Facebook, Twitter, etcétera, y además a través de la página web del proyecto. Entonces, como resultados fundamentales que podemos destacar de este proyecto es, en primer lugar, se han conseguido implicar a organismos tanto públicos como privados para fomentar el acceso a la educación en accesibilidad. Una de las cosas que siempre se discute es cómo la formación del curricular en accesibilidad, pues a nivel, por ejemplo, en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cómo se incorpora. No existe como tal, yo, por ejemplo, que soy profesora de la Escuela de Telecomunicación, existen determinadas asignaturas de lo que se llaman de libre elección, donde los alumnos pueden optar a ellos, pero son de libre elección, es decir, el alumno accede a ellas de motu propio, por las cuales se le dotan de créditos, en los cuales los alumnos pues aprenden lo que es accesibilidad, ¿no? Entonces, una de las ideas de este proyecto es cómo conseguir que vocacionalmente uno aprenda este tipo de tecnologías y sobre todo en el ambiente del turismo accesible, ¿no? Luego, fomentar el uso de las TIC como ayudas técnicas para el acceso al turismo y también como facilitadores del entrenamiento formal y no formal en accesibilidad. Y, por último, el desarrollo de esta herramienta para evaluar las nuevas iniciativas de accesibilidad para el turismo. Y con esto pues concluyo. Muchas gracias, sobre todo por lo interesante y por la brevedad, que entiendo que a estas horas de la tarde en la que vamos con un pelín de retraso y sobre todo porque así dejamos tiempo para un poquito de debate al final. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda intervención. En esta ocasión nos acompaña
Enrique Diego, que es subdirector de Tecnologías de Sistemas de la Información en la EMT de Madrid. Enrique es ingeniero en telecomunicaciones, además durante 12 años ha desarrollado su actividad profesional en diferentes cargos dentro del área tecnológica de la EMT de Madrid. Además, ha participado de manera activa en múltiples proyectos tecnológicos, destaco algunos, aunque él contará algunos más, por ejemplo, los sistemas de gestión de la flota o los sistemas de información a los propios clientes. Actualmente, como os decía, es el subdirector de Tecnología y Sistemas de la Información en la compañía y hoy pues, nos va a hablar de las múltiples aplicaciones móviles y sistemas de información que están desarrollando para los viajeros. Cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes, por tu presentación. Buenas tardes a todos. Agradecer a CENTAC la invitación a participar en este congreso y agradecer también la presencia de todos ustedes, ¿no? Porque es una hora realmente complicada, pero bueno, vamos a intentar hacerlo ameno y dinámico. Bueno, pues efectivamente voy a hablar un poco de todo lo que nosotros aportamos desde una empresa de transporte, el operador de transporte en autobús en Madrid, a hacer un transporte más fácil de usar por parte de todos los ciudadanos. En este sentido, sí quisiera dar unas primeras cifras de lo que es la empresa, unas dimensiones de más de 8.000 empleados, 216 líneas, estamos hablando de 5.000 paradas, recorremos cerca de 100 millones de kilómetros al año y más de 400 millones de pasajeros transportamos cada año. En este sentido, es una empresa, una envergadura grande, es la empresa más grande de España de transporte público y la tercera de Europa. Y bueno, tenemos una apuesta decidida desde hace tiempo, además con un departamento, una división específica que trata estos asuntos, por la accesibilidad universal y el diseño para todos, tanto en el material móvil, en los autobuses, como en las paradas y como en todo el resto de sistemas que ponemos a disposición de los clientes. Por ir repasando brevemente, toda la flota de la empresa, los 2.000 autobuses son de piso bajo continuo, tienen el sistema de inclinación en las paradas para facilitar el acceso, todos ellos además tienen la rampa para acceder también con silla de ruedas, carritos. Y tenéis aquí una foto con un poco lo que es el interior, con los espacios, los asideros, el contraste de colores, un poco facilitando el uso del autobús para todos los clientes. A nivel de sistemas de información, tenemos información visual, información acústica también, tanto en el interior como en el exterior del autobús, de la próxima parada, los destinos, tiempos de espera, incluso información contextual en algunas de las líneas sobre qué tenemos alrededor, y esta información está sonando permanentemente. O sea, no es una información que se active con mando, no, es una información que la damos para que todo el mundo la tenga, y lo más significativo es que el 100% de la flota, cuando hace la parada del autobús en la parada, suena hacia afuera pues también la línea, que es el autobús, y el destino que lleva, ¿no? Con lo cual eso también facilita mucho el uso del autobús y todo eso funciona además automáticamente. Luego en las paradas tenemos los paneles de información, con información en tiempo real, donde también ponemos información de incidencias, avisos de todo tipo, y que también está accesible de manera acústica, a través de un pulsador, o también a través de las aplicaciones que desplegamos por parte de la EMT. A través de Bluetooth podemos activar también la información acústica en estos paneles. Estamos hablando de 364 paneles que están colocados en las paradas de mayor demanda, por lo tanto, cerca del 40% de los pasajeros tienen acceso a esta información. Y también, un poco ahondando más en las tecnologías que ponemos a disposición de los clientes, estamos introduciendo códigos QR y NFC en las paradas para que, simplemente acercando el teléfono a estas pegatinas, nos da información ya de tiempos de espera. Si tenemos además la aplicación de la EMT, nos la da de manera oral, y información también de puntos de interés que tenemos alrededor de esa parada. La verdad es que las posibilidades de NFC y de los códigos QR son muchísimas, todavía nos queda mucho recorrido en esta línea para dar aún más accesibilidad al transporte, pero bueno, es una primera iniciativa que ya tenemos en 500 paradas y que creo que está dando un resultado también bastante bueno. Independientemente, ya en otros tipos de sistemas, fuera del autobús, fuera de las paradas, tenemos un amplísimo abanico de sistemas de información. Podemos estar hablando, por supuesto, de la página web, en este caso con accesibilidad AA, sistemas móviles, que ahora profundizaré un poco en los sistemas móviles, integración con Google Transit, tenemos aplicación para televisiones conectadas a Internet con Smart TV, tenemos también integración con mensajería instantánea,
con la herramienta SpotBros en este caso, para bueno, hacer preguntas al MT, te haces amigo del MT y te va respondiendo con tiempos de espera, etcétera. Y el proyecto Consignos, que es un proyecto de investigación y desarrollo, es un proyecto de colaboración en el cual traducimos mediante un avatar el lenguaje oral a lengua de signos, de manera que bueno, tiene su cabida en páginas web, en aplicaciones móviles. No quisiera con esto hacer competencia ni mucho menos a la gente que lo hace directamente, porque creo que es otro, no se sustituye, tiene otro mercado, otro nicho. Pero que es interesante, es un proyecto de I+D que estamos trabajando en él también en la línea de avanzar en la accesibilidad. Entrando un poco en la parte de movilidad, porque yo creo que la movilidad realmente es la gran apuesta de las empresas de transporte y concretamente de la MT de Madrid para acercar la información a todo tipo de clientes. Y la verdad es que es una apuesta bueno, que nosotros llevamos a cabo desde hace tiempo y que el otro día leía en un artículo leía que 1/3 de los usuarios de telefonía móvil se llevan el teléfono cuando van al servicio. Entonces eso es un indicador claro de bueno, lo idóneo que es el medio, el teléfono móvil, para dar información. Porque la gente lo usa bueno, en cualquier estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues damos a través del teléfono móvil toda la información básica para usar el autobús, por supuesto tiempos de espera en tiempo real, cómo ir de un origen a un destino. Usar más de 200 líneas en Madrid y cerca de 5.000 paradas no es sencillo, con lo cual acercarlo a través de telefonía móvil, poder calcular rutas, poder ver qué paradas tienes alrededor, pues es fundamental, con lo cual apostamos por esa movilidad y por esa personalización en el sentido que puedes configurarte tus paradas, tus favoritos, calcular tus rutas, incluso que te avise la empresa si tienes alguna incidencia en tus líneas habituales. Y estamos llegando incluso a crear algoritmos un poco más avanzados y tenemos ya en la versión de iOS en iPhone un sistema de guiado con información oral que en versión beta, ¿vale? Si alguno lo estáis usando, tiene todavía alguna cosa que mejorar, pero nos avisa cuando llega el autobús, cuando te tienes que bajar, cuál es la línea que tienes que coger, bueno, y te va guiando todo el recorrido como si fuera un sistema de guiado tipo TomTom del vehículo, pero para usar el transporte público en Madrid. Entonces, bueno, algunos pantallazos de estas aplicaciones, la localización de las paradas que tenemos alrededor, qué líneas pasan por cada parada. Ya digo que eso es una información compleja de tener en la cabeza y, sin embargo, en el teléfono pues es bastante sencillo. Todo además lleva información oral, poder calcular el recorrido, los tiempos de espera, suscribirte a las incidencias de la empresa en tus líneas que habitualmente uses o en el horario en el que lo uses el autobús, de manera que vamos a enviar información proactivamente, ver noticias, bueno, un montón de funcionalidades en las aplicaciones móviles que tenéis disponibles en cada una de las plataformas, incluso una funcionalidad de realidad aumentada. Yo diría que la realidad aumentada estamos todavía en un estadio inicial, creo que le podemos dar muchísimo recorrido de cara a mejorar esa accesibilidad y en ello estamos trabajando, pero sí quisiera presentaros un vídeo de lo que estamos haciendo con realidad aumentada y cómo intentamos que a través de lo que capta la cámara del teléfono superponer información virtual sobre esa imagen real, sobre dónde están las paradas, los tiempos de espera, incluso guiar a la gente hacia su destino. Vamos a ver, lo voy a ir narrando también, como una chica coge el teléfono, está obviamente en Madrid, y va a encender su cámara para ver qué tiene alrededor. En este caso ve los puntos de interés, porque también tenemos la base de datos de puntos de interés, y ve que está el Museo del Prado justo enfrente, ve una información previa del Museo del Prado, lo marca, y al poner el teléfono en posición horizontal le dice a qué distancia está y le va guiando como si fuera una brújula hasta el Museo del Prado. Una vez sale, pues quiere coger el autobús y vuelve a mirar qué paradas tiene alrededor. Entonces va a ver que tiene algunas paradas, pulsa sobre la que tiene enfrente y va a ver qué líneas pasan y los tiempos de espera de cada una de las líneas en tiempo real de los autobuses que van a pasar por esa parada. Le interesa, lo marca y nuevamente poniéndolo en posición horizontal le va a ir guiando para llegar a esa parada. Esta funcionalidad está en la aplicación oficial de la MT y se puede descargar y podéis usarlo, ¿no? Ya digo que tiene aún mucho más recorrido para ayudar más a usar el autobús, ¿no? que es un poco la misión que tenemos.
veríamos los tiempos de espera y, bueno, finalmente pues cogería el autobús. Y bueno, en este sentido, ya entrando un poco en lo que es el viajero 3.0, ¿no?, que es un poco también el objetivo de la mesa, lo que estamos haciendo es no solo crear estas aplicaciones, hasta aquí es donde hemos llegado nosotros, pero lo que hemos hecho es poner a disposición de terceros, a disposición de cualquiera, a disposición de los ciudadanos, de emprendedores, de empresas desarrolladoras, los datos en bruto de la empresa municipal de transportes. Posición de autobuses, tiempos de espera a todas las paradas, por supuesto posición de las paradas, itinerarios, cálculo de rutas, de manera que desarrolladores, clientes finales puedan generar aún más valor sobre lo que nosotros hemos hecho. Y en este sentido, bueno, pues hemos construido una plataforma de datos abiertos que se envuelve todos los sistemas de la MT y al final lo proyecta sobre Internet de una manera abierta y pública a través de interfaces estandarizados para que cada uno pueda crearse sus propias aplicaciones. Puede obtener los datos directamente, pero también crear más aplicaciones. Y de hecho así se está haciendo, ¿no? Publicamos 4 bloques de información, información de la estructura de la red de líneas, las paradas, información de tiempos de espera y de la operación en tiempo real de la MT, y también servicios multimedia en MP3. Encapsulamos MP3 en web services, de manera que también la misma información que damos en modo texto la damos de manera oral, facilitando el desarrollo de aplicaciones más accesibles ya en origen desde el servidor. También publicamos un sistema de tarjetas inteligentes, bueno, que sería de otro ámbito, y todo ello en tiempo real. Y con esto la verdad es que esta estrategia llevamos ya 1 año y medio con ella, y lo que nos ha producido es que haya ya cerca de 30 aplicaciones diferentes de terceros que están generando más valor sobre lo que nosotros damos, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De hecho, la primera aplicación que vemos, Madrid MT Renfe, combina información de varios modos, con lo cual también es muy interesante para los usuarios. Al final no les importa el modo, sino un desplazamiento en la ciudad. La aplicación de Movit, que permite incluso opinar, dar ratios y valorar a los conductores, y bueno, eso lo tenemos en cuenta, con lo cual ya introduce el factor de participación del ciudadano en la propia aplicación. O la aplicación Accessibility, que quizá en este foro tenga más interés, incluso, que combina información de transporte con información del parking reservado para discapacitados o de gasolineras habilitadas, de cajeros habilitados, todo con realidad aumentada, y usa también los datos de la MT en bruto y lo combina con otros servicios de la ciudad que son accesibles, con lo cual aporta aún más valor a la información de transporte. Y bueno, con esto era un poco lo que quería transmitir, así un poco rápido, porque tampoco había mucho tiempo, y nada más, agradeceros mucho vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, pues como os dije, tenemos a varios representantes del transporte y cambiamos de medio de transporte, del autobús nos vamos al tren. Y nos acompaña Javier Esquina, que es responsable de movilidad en Renfe. Javier es licenciado en Matemática por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en el sector editorial y docente y en empresas de informática, y desde 1988 lleva trabajando en diferentes departamentos de tecnología, proyectos de Renfe, y en concreto va a hablarnos también, pues, de proyectos tecnológicos que están desarrollando, como es el caso de las aplicaciones también para móviles. Cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes. En primer lugar, agradecer al CENTAC, desde la Gerencia de Tecnología de la Dirección General de Viajeros de Renfe Operadora, la invitación a este 4º Congreso Nacional, que estoy seguro que además se va a convertir en un referente del sector. Felicitarle asimismo al CENTAC por la organización, desde luego, y por la elección de este magnífico Palacio de Congresos, obra de Rafael Moneo. Yo les voy a hablar en mi presentación, por supuesto, del APP de Renfe. Pero antes que eso, me gustaría explicarles cómo pensamos nosotros la tecnología desde nuestro departamento. Vamos a ver, nosotros pensamos que la tecnología debe tener, desde luego, 2 características. La primera tiene que ser la universalidad. Es decir, el mayor número de colectivos, de personas, deben poder acceder a ella. Y la accesibilidad, lógicamente. Y, por supuesto, otra característica muy importante y en la que pensamos continuamente cuando desarrollamos nuestras APPs, y desde luego esta, que es la oficial de Renfe, es la usabilidad. Es decir, una APP tiene que ser sencilla, tiene que ser cómoda, tiene que ser agradable, tiene que ser fácil de usar, tiene que ser intuitiva, en una palabra. Eso es lo que se llama la usabilidad, es decir, 2 conceptos: universalidad y usabilidad. Permítanme
que les comente dos momentos, yo creo, fundamentales en la historia reciente de la informática, de la tecnología, en que estos dos conceptos demostraron su importancia. Primero, el primero quizá sería el año 1981, en el que IBM presenta lo que se llamó el IBM PC, el ordenador personal, que en aquel momento produjo una democratización de la tecnología. Hasta ese momento la tecnología, muchos de ustedes lo recordarán, se hacía en las grandes corporaciones, en los bancos, con grandes mainframes, HOS, pero desde luego, aunque había ordenadores personales, el Commodore 64, MAP, quizá no habían calado tanto como fue el estándar que IBM llevó hasta nuestro tiempo y que gracias a él pues todos hemos utilizado, y que desde luego llega hasta nuestros días, todos tenemos en nuestra casa al final un PC, un portátil con el que hacemos realmente tecnología. Y ahí se demostró lo que es el concepto de universalidad, de democratización de la tecnología. Y el segundo momento yo lo pondría en el calendario en el año 2007. En el año 2007, el que era en ese momento el CEO de Apple, Steve Jobs, presenta un dispositivo que yo creo que estaría, que al final revolucionó la historia reciente de la informática, de la tecnología, que fue el iPhone. El iPhone, independientemente de lo que queramos hablar de él o de lo que pensemos, se basó en un concepto, que fue desde luego la usabilidad. ¿De acuerdo? Desde ese momento, pues bueno, hasta la actualidad, ¿qué les voy a decir? La adopción de la tecnología móvil, llevada a los dispositivos, a los smartphones y a las tabletas, pues ha sido brutal, ha llegado prácticamente pues, a todos los colectivos de la sociedad. Tanto ha sido así, hasta tal punto ha sido que todas las empresas nos hemos visto obligadas a replantear nuestra relación con los clientes. Antes, las empresas hablábamos en la historia reciente de la tecnología en términos de página web. Era nuestro canal de comunicación, tanto de información como de venta. Ahora los clientes no quieren eso. Bueno, aparte de eso, mejor dicho, lo que quieren hablar es en términos de apps. Es decir, todos conocemos ese concepto. ¿Qué es una app? Al final, bueno, pues es una pieza de software que corre en un dispositivo móvil y que de alguna manera el core de la empresa, la parte fundamental, la venta, por ejemplo, los horarios en el caso de Renfe, lo lleva a los dispositivos móviles. Pero es más, si ha habido un colectivo en el que toda esta tecnología haya sido permeable, sin duda ninguna ha sido el colectivo de los viajeros. Además, el viajero en mayúscula, que ha podido acceder pues, a toda una serie de herramientas, he apuntado algunas: geolocalización, búsquedas inteligentes de itinerarios, contraste de opiniones de otros viajeros sobre restaurantes, hoteles, tarjetas de embarque en el móvil, que sería el Passbook, NFC, que seguramente saldrá luego, consultas de horarios en tiempo real mediante TAP NFC en marquesinas de autobuses, lo ha comentado Enrique. Estas son solo algunas de las herramientas que el viajero del siglo XXI tiene en la actualidad en su smartphone. Bueno, como quiero ser breve, en este contexto va a ser en el que les voy a presentar rápidamente la aplicación que hemos desarrollado y que, por supuesto, ustedes se pueden bajar del market. Bueno, ¿qué necesitamos para manejar una app? La nuestra en concreto. Pues lo que les hablaba antes, la voz o la mano, es decir, tiene que ser usable. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les he pintado cómo es la relación del cliente de Renfe, cómo era antes y cómo queremos que sea. En la parte de la izquierda, pues fíjense que había un montón de intermediarios que mediaban entre lo que era el cliente final y Renfe. Al final había unas máquinas ahí, había ordenadores, había teléfonos, había máquinas de check-in, había agencias. Todo eso seguramente tenga que seguir estando, pero desde luego el cliente, con lo que ha demostrado que se siente cómodo y nos lo pide recursivamente, es con lo que aparece a la derecha, que es con las tablets, con sus dispositivos móviles, con lo que son los smartphones, que permiten además establecer, y este es un concepto importante, una comunicación bidireccional de verdad entre los clientes y Renfe, y cualquier empresa, diría yo, por supuesto. Es decir, al final, todas estas tecnologías, muchas se basan en notificaciones push que devuelven información
al cliente en el momento en que se genera. Hablaremos más adelante. Principio de diseño. Voy a pasar muy rápido. Nosotros, cuando diseñamos la aplicación, pensamos en dos tipos de usuarios, los usuarios ocasionales y los usuarios habituales. Evidentemente, el usuario habitual, al final, conoce la aplicación, la maneja de forma diferente al usuario que entra por primera vez en ella, que tiene que hacer un recorrido mucho más largo hasta conocerla, y al final, el usuario habitual, pues lógicamente, pues, segmenta más la información que le interesa. Otro principio de diseño es que no debe esperar a ser preguntada, es decir, esto es lo que llamamos las notificaciones push, era lo que les comentaba antes, la aplicación debe informar al cliente cuando se genere la noticia y en ese mismo momento para que el cliente pueda tomar decisiones sobre su viaje. Por supuesto, debe mostrar toda la información posible, además en el mismo sentido, para decidir. Y debe aprovechar, desde luego, pues, todo el potencial tecnológico que dispone pues, un dispositivo móvil tan fantástico como los que hay hoy en día. Pues, en fin, ya también ha hablado Enrique de ello, geolocalización, realidad aumentada, desde luego, etcétera. Todo esto, al final, pues lo que sirve es, evidentemente, para facilitar la experiencia. Un tema muy importante aquí, que no quiero dejar pasar. Nosotros hemos desarrollado la aplicación en diferentes entornos, basado en el concepto que les decía antes precisamente, el principio de la universalidad, es decir, que sea accesible al mayor número de colectivos. Hemos desarrollado la aplicación, por supuesto, en entorno iOS, pero con versiones diferentes para iPhone y para iPad. Es decir, la versión para iPad de nuestra aplicación no es simplemente la versión aumentada, sino que está diseñada teniendo en cuenta las características del dispositivo en concreto, de esa tablet. Por supuesto, para Android, también la hemos diseñado para BlackBerry, para el modelo OS clásico, digamos, y para las nuevas BlackBerry Z10, y también para Windows 8 de escritorio, y próximamente saldrá la aplicación en el Marketplace para Windows Phone 8. Es decir, está prácticamente en todos los entornos, por no decir en todos. Voy a hablar un poquito de la versión iPhone, muy poquito ya, porque no me quiero extender más. ¿Qué podemos hacer con nuestra aplicación? Como no veo bien desde aquí la pantalla, lo que voy a hacer es más o menos comentarlo desde aquí. Por supuesto, en la parte superior izquierda, lo primero sería activar la geolocalización del dispositivo para que nosotros sepamos dónde está ese cliente. Evidentemente, se le pide permiso primero. La pantalla de la derecha tiene lo que son los favoritos, es decir, el cliente puede decir, basado en su uso, de qué estaciones, de qué líneas y de qué itinerarios quiere tener información, y si es un usuario recurrente, lo que hará será dejarlo marcado como un favorito, ¿de acuerdo? Para que ese itinerario que realiza habitualmente pues no tenga que estar buscándolo, sino que simplemente mediante un toque vaya directamente a él. Otra característica importante es que la taskbar de abajo se puede configurar por el usuario. Evidentemente, dado un itinerario, damos toda la presentación sobre los datos de viaje, es decir, transbordos, tiempo de espera, la vía por la que sale el tren, si tenemos esa información, etcétera. Y luego la presentación de los datos de viaje. Damos información, ahí se ve a la derecha, del precio, ese sería el precio básico, y también hay un botón para consultar el resto de tarifas. Por supuesto, los transbordos que pueda tener ese itinerario que hemos seleccionado. La parte superior izquierda, la geolocalización también, en el mapa esquemático del núcleo. Luego, de cada estación damos los servicios que tiene. También tenemos la geolocalización en el mapa geográfico de Google Maps o de Maps, en el caso de Apple. Y si ven ustedes la pantalla de arriba de la derecha, aparece un simbolito de una notificación push abajo en la taskbar, que son los avisos que se han generado en base a los favoritos que tenemos y las incidencias que han ocurrido. Es decir, si ocurre una incidencia en el núcleo de Barcelona y yo no la tengo como favorito,
no me va a salir a no ser que tuviera un itinerario de larga distancia que afectara a ambos núcleos. Los niveles de notificaciones, la parte de abajo a la izquierda, son segmentables, es decir, yo puedo segmentar por estación, por línea y por itinerario, y están asociadas, por supuesto, como he dicho antes, a los favoritos y a la geolocalización. Y luego, pues la parte clásica que tiene cualquier app, de interacción con la empresa para mandar sus impresiones y tal, donde les redirigimos a los formularios clásicos. Me gustaría agradecerles su atención a todos y espero que, por supuesto, luego en el turno de preguntas y respuestas podamos hablar todos. Y, por favor, bájensela. Muchísimas gracias. Menos importante, nos acompaña Carles Riera, que es presidente de la Fundació Desenvolupament Comunitari y de la Asociación Futuro Sostenible. Carles es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tiene un máster por la UPC y imparte formación en diferentes universidades y en el INAP. Carles nos va a hablar de cómo las personas con diversidad funcional nos podemos convertir en motores del cambio social y, cómo no, pues de algunas innovaciones que se están produciendo en el ámbito del transporte. Carles, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Naturalmente, también agradecer al CENTAC la invitación para participar en esta jornada y también agradecer a Lourdes pues, el cuidado que ha tenido con los ponentes en el proceso preparatorio y organizativo de esta mesa, a la cual cosa pues, también quiero agradecerle. Bien, intentaré ser lo más breve posible, por lo cual probablemente pasaré de manera un poco rápida a nivel de la presentación que tenía prevista y no pondré la misma atención, no fijaré la misma atención ni dedicaré el mismo tiempo a todas las imágenes para intentar focalizarme en lo que tal vez me parezca más prioritario en orden a la brevedad del tiempo. Bien, yo en primer lugar empezaré con dos afirmaciones un tanto rotundas, con dos tesis un tanto rotundas, una sobre la relación entre innovación tecnológica e innovación social, y otra sobre el tema del uso del transporte público accesible hoy en nuestras ciudades. Después me permitiré una pequeña anécdota, un pequeño relato, un pequeño cuento. Después pasaré, más brevemente de lo que había previsto, pero pasaré por ello, por el reto de la ciudad inteligente, sobre todo desde el punto de vista de su dimensión o de su potencial inclusivo y accesible, para llegar finalmente a la conclusión y al foco de mi intervención, no podría ser de otro modo, dado la mesa en la que estamos, volviendo al tema del transporte público accesible, del transporte para todos. Bueno, este es un poco el guión de mi intervención. Bien, en cuanto a esas dos primeras afirmaciones o tesis un tanto rotundas que quería plantearles, la primera les dije que era en relación a innovación social, innovación tecnológica, ¿no? Bueno, ya hace unas semanas tuve ocasión de intervenir en el Congreso de los Telecos, de Telecomunicaciones en Barcelona, y me atreví a empezar mi intervención planteando pues esta afirmación que aquí voy a sostener también porque me parece pertinente para el tema del que vamos a hablar, ¿no? Frente a la pregunta de si la innovación tecnológica, si en general, la innovación tecnológica en nuestra historia y en el presente, es por sí misma o por sí sola motor de progreso social, pues yo me atrevo a decir que no. Lo planteé en el Congreso de Telecos y lo planteo también aquí. Es decir, la hipótesis, la tesis, ¿no?, de que tú lanzas la patada tecnológica y el mundo se adapta y progresa, digamos, ¿no?, esa versión extremadamente liberal, ¿no?, de la relación entre innovación tecnológica y social, yo no la comparto para nada, ¿no? ¿Qué duda cabe? Por supuesto que la innovación tecnológica es un motor indiscutible, determinante, definitivo, de cambio social, desde luego, no podría ser de otro modo, vamos.
pero en términos de lo que diríamos progreso social tal como lo entiende Naciones Unidas, no me refiero a ningún programa político, en los términos que Naciones Unidas entiende desarrollo humano y desarrollo social. Para mí no existe una correlación necesariamente directa entre innovación tecnológica y progreso social. Es decir, no hay bastante con lanzar la patada tecnológica y esperar a que la sociedad se reorganice, se adapte por sí sola, ¿no? Y automáticamente convierta ese cambio tecnológico en un progreso social. Es necesario que a la vez exista también una innovación social, es decir, es fundamental que exista a la vez y a la par un trabajo, una transformación, un cambio, un proceso, una innovación también en términos sociales, y que esos dos aspectos, innovación tecnológica e innovación social, vayan de la mano, de manera estrechamente articulada, es decir, que tengamos una lógica de la producción y de la gestión del conocimiento que articule de manera transdisciplinar la innovación tecnológica y la innovación social. Bueno, después volveré a ello hablando del transporte accesible, que al final es un poco de lo que pretendo hablar como ejemplo de todo esto. La otra afirmación o la otra cuestión de partida que quiero plantear para mi intervención es la paradoja, ¿no? La paradoja de que yo no sé si los compañeros que me han precedido al hablar, tanto de Renfe como de MT, compartirán o no conmigo esta impresión. Me baso mucho en datos de Barcelona, la región metropolitana. No constatamos que esté existiendo una correlación directa y clara entre el progreso en términos de accesibilidad e innovación tecnológica del transporte público y su uso por parte de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿no? Es decir, teóricamente, por supuesto que todavía queda mucho por hacer y por mejorar en materia de accesibilidad y de innovación tecnológica accesible en el transporte público, desde luego, ¿no? Queda todavía mucho por hacer y por avanzar y por mejorar. Pero cabría esperar que con las mejoras y las innovaciones y los cambios que se están llevando a cabo en materia de accesibilidad y de usabilidad de esos medios de transporte, el paso a su uso mucho más frecuente y habitual por parte no solo de las personas con discapacidad, sino de las personas con diversidad funcional en general, fuera mucho mayor. Y no es así, no es evidente, no existe una correlación muy clara. Y todavía sigue teniendo un peso muy importante o bien el uso del transporte personalizado, especializado, puerta a puerta, etcétera, etcétera, o bien el no uso del transporte. Es decir, hay muchas personas con discapacidad o con diversidad funcional que no están usando el transporte, que no se están moviendo todavía. Todavía no se están moviendo como cabría esperar, atendiendo a sus necesidades, a sus objetivos personales. Algo está pasando ahí que esta correlación no funciona, ¿no? Bueno, muy rápidamente, la pequeña anécdota, el pequeño cuento que les quería contar. Es un pequeño cuento de un poeta y músico cubano, Silvio Rodríguez, que habla de tres hermanos que vivían en una situación muy precaria, muy pobre, ¿verdad? Y pues se propusieron los tres salir de su casa, abandonar su casa para buscar un mundo mejor, descubrir mundos mejores, lugares mejores que les pudieran dar mejor vida, ¿no? Y decidieron, para aumentar sus posibilidades, pues ir cada uno por un camino diferente, ¿no? Bueno, el mayor optó por un camino, pero él tenía muy claro que de ninguna manera quería perderse para nada el entorno, el cielo, los paisajes, ¿no? Las personas que fuera a encontrar por el camino, etcétera, etcétera, y andaba siempre en línea recta, permanentemente atento al entorno, a lo que encontraba a sus alrededores y demás. Bueno, al primer barranco que encontró por su camino, no lo vio, ¿no? Y cayó por el barranco y se quedó en el intento, ¿no? Bueno, parece que el otro hermano, el segundo hermano, para no tener el mismo problema, decidió que haría el camino mirando continuamente al suelo, ¿no? Para tener la garantía absoluta de que no se caería por ningún barranco, ni a ningún hoyo, ni a ningún agujero, ¿no? Ya se pueden ustedes imaginar, al primer árbol que encontró, pues se pegó un cabezazo y su viaje no pudo continuar, ¿no? El tercer hermano decidió, para no tener el mismo problema, que andaría a la vez mirando al suelo y mirando al paisaje, ¿no? Bueno, pues lo que le pasó es que acabó bizco, ¿no? Y tampoco llegó a ninguna parte, ¿no? No fue capaz de llegar a ninguna parte, ¿no? Bueno,
Ustedes se preguntan por qué estoy explicando esto, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez al tema de la innovación social y la innovación tecnológica, ¿no? Es decir, de nada nos sirve que el esfuerzo, el ahínco de instituciones académicas, poderes públicos, instituciones públicas, científicos, etcétera, avancen por un lado en la innovación tecnológica y por otro en la innovación social sin hablar, sin que haya un planteamiento transdisciplinar, ¿no? Y la accesibilidad, la usabilidad, el diseño universal, la accesibilidad requiere de un planteamiento que realmente integre verdaderamente esos dos enfoques, esas dos miradas, y requiere verdaderamente un trabajo común y muy bien articulado en ese sentido, ¿no? Nuestra intuición o mi intuición es que algo de eso podemos aprender para precisamente el problema del transporte público y de la accesibilidad en nuestras ciudades, en el contexto del que ahora les voy a hablar muy rápidamente, de la ciudad inteligente, ¿no? La ciudad inteligente, que duda cabe, es una oportunidad de progreso para todos y para todas, desde luego, ¿no? Una ciudad que es más inteligente, ¿no? Que es capaz de regular mejor todos sus procesos de movilidad, energéticos, intercambios, actividades, etcétera, etcétera, e introducir una mayor racionalidad y prevención y capacidad de anticipación y una buena gestión, una buena gobernanza de todo eso, que duda cabe que va a ser una ciudad más sostenible, más eficiente en todos los aspectos, también en el del transporte. Pero no necesariamente va a ser así si eso no se hace en relación también a una gestión muy avanzada de la innovación social en esa ciudad inteligente. Es decir, con innovar desde el punto de vista tecnológico, para la ciudad inteligente no vamos a lograr necesariamente una ciudad para todos o para todas, una ciudad accesible o inclusiva. Es más, incluso podríamos generar el problema de generar una mayor brecha, una mayor desigualdad, una mayor distancia entre las personas que sí tienen los dispositivos y la capacidad de participar en la ciudad inteligente y una mayoría que no, que se va a quedar en otro plano de la ciudad, en otro nivel de realidad de la ciudad, que no va a participar de ese progreso y de esa innovación, ¿no? Desde luego que las personas con discapacidad, las personas con diversidad funcional en general, son ahí un colectivo clave, son un actor fundamental, un protagonista clave de esta problemática o de este reto que yo les estoy planteando, ¿no? Desde luego, si no logramos que los progresos en materia de inteligencia, de Smart City, se conviertan también en progresos en términos de accesibilidad, lo que vamos a hacer es que las personas con diversidad funcional en general van a quedar apartadas, van a quedar al margen de ese progreso, no podrán participar de ese progreso. Pero por otra parte, paradójicamente, sabemos que las personas con diversidad funcional, las personas con discapacidad, son actores y protagonistas fundamentales de ese cambio y de esa innovación. Porque todo lo que se haga para que esas personas puedan participar de ese progreso y de esa ciudad inteligente y accesiva e inclusiva, eso no solo va a ser bueno para ellas, sino que va a generar un progreso para toda la población. Es decir, sabemos que si atendemos, que si ponemos una gran atención, una gran prioridad en el trabajo con las personas con diversidad funcional como colectivo diana, como actor y como protagonista fundamental, todo aquello, toda aquella accesibilidad, inclusión y mejoras técnicas, tecnológicas y sociales que valgan para ese colectivo, para ese gran colectivo, sabemos que automáticamente va a generar un entorno más amable, más inclusivo y más accesible para todo el mundo, para el conjunto de la población, para todas las personas de la ciudad. En general se dice que las minorías, ¿no?, son las que son motores de cambio, de innovación, siempre, en general. La sociología del conocimiento nos enseña eso con claridad, que es atendiendo, escuchando a la minoría, a los márgenes, que vamos a encontrar lo que serán los motores de innovación y de cambio. Bueno, pero es que además esa inmensa minoría, ¿no?, que son las personas con discapacidad y diversidad funcional, todo lo que hagamos en su beneficio, en su favor, en la ciudad inteligente, va a ser automáticamente generador de un entorno más amable y de una ciudad más inteligente para todos, ¿no? Llevándolo al transporte, cada vez más en nuestras ciudades podemos... Perdón, lo siento. Y con esto termino con los últimos 3 minutos de mi intervención. Cada vez más en nuestras ciudades inteligentes o que siguen el camino de la Smart City, como se ha expuesto aquí brillantemente, incorporan al transporte pues esos aspectos de inteligencia, de innovación tecnológica y esa intención de accesibilidad y de usabilidad, ¿no? Pero
constatamos cómo eso no va acompañado del uso que cabría esperar. Por tanto, aquí algo está pasando entre innovación tecnológica innovación social y conocimiento social, algo está pasando que no estamos hablando lo suficiente, que no lo estamos viendo de la manera suficientemente integrada que deberíamos hacerlo, ¿no? Y probablemente la explicación de eso, como ustedes sabrán, es que para que realmente el transporte sea accesible e inclusivo, no hay solo que resolver las barreras arquitectónicas, no solo hay que resolver las barreras comunicativas y no solo hay que incorporar innovación tecnológica, también hay que facilitar que todo el recorrido, que toda la cadena de transporte, de movilidad que una persona tiene que llevar a cabo durante su vida cotidiana tenga fiabilidad, garantía y confianza absoluta de accesibilidad y usabilidad. Porque solo que haya un eslabón de la cadena que no tenga accesibilidad o que no tenga garantía o fiabilidad absoluta de que así va a ser un factor determinante para que esa persona se eche atrás y o no salga de su casa o programe su movilidad a través del transporte especial, del transporte privado, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí hay una política transversal, hay una gobernanza transversal de la movilidad en la ciudad y de todos los mecanismos y recursos de movilidad que o la abordamos desde la innovación tecnológica y social o seguirá habiendo ese desajuste, ¿no? Esa diferencia entre progreso tecnológico por una parte y uso social por otro, ¿no? Otra cuestión fundamental es la motivación, la confianza. Hay que motivar y dar confianza a las personas con diversidad funcional para que se atrevan, para que den el paso, ¿no? Para que se animen. Muchos y muchas lo están haciendo, pero hay muchos y muchas que no se atreven, que para ellos, para ellas todavía dar ese paso es una montaña muy empinada y probablemente necesitan un apoyo comunitario, un apoyo social, un acompañamiento en una primera fase para dar ese paso, ¿no? Se ha avanzado mucho en formación también, bien cierto es, del personal, de los recursos humanos de las compañías de transporte y de movilidad, ¿no? Pero seguramente es necesaria también una formación ciudadana, primero con un voluntariado social preparado para estar especialmente atento a necesidades de acompañamiento personalizado de las personas con discapacidad a través de la red de transporte público, y ese personal voluntario, esa ciudadanía formada y voluntaria que pueda estar presente y activa y disponible en nuestras redes de transporte para incentivar y para acompañar y para mejorar y complementar la tarea que ya está haciendo el personal de los transportes públicos, ¿no? Y qué duda cabe, finalmente, la innovación tecnológica, la evolución de las aplicaciones ya existentes que nos van a permitir todavía mejorar la usabilidad y, lógicamente, por último, el beneficio que la participación de las personas con discapacidad en esos procesos nos va a dar, no solo como beneficiarios pasivos, sino como actores activos que nos van a dar información, nos van a dar datos continuamente de qué retos y qué dificultades ellos encuentran que nosotros no habíamos previsto en el diseño y en la planificación y en la gestión y que nos va a permitir un cambio y una mejora continua. Bueno, este es el programa, este es el proyecto que en los próximos meses vamos a tener la ocasión de llevar a cabo en algunas poblaciones piloto del área metropolitana de Barcelona para intentar estimular y motivar un mayor uso del transporte público por parte de las personas con diversidad funcional en general y de las personas con discapacidad en particular, articulando la optimización, el estímulo del uso de las mejoras que las compañías de transporte ya están aplicando, un trabajo de estímulo y de motivación a los usuarios y a las usuarias, un trabajo comunitario a partir de sus asociaciones y de asociaciones locales que trabajen en un programa de intervención comunitaria de acción social para estimular, para motivar y para acompañar ese proceso, un programa de formación de voluntariado que en esas experiencias piloto nos permite garantizar un acompañamiento personalizado en las primeras fases, en los primeros momentos, y también con la contribución de las compañías de transporte, un programa todavía más intensivo de formación ciudadana para que el ciudadano o la ciudadana que utiliza habitualmente el transporte se pueda en un momento dado convertir en un informador, en un acompañador de esa persona que en un momento dado puede necesitar apoyo o orientación. Y, por supuesto, contando mucho en esas experiencias piloto con la opinión que nos dan las personas con discapacidad cuando están siendo usuarios y todo el conocimiento que eso nos genera para innovar a nivel tecnológico y también
para mejorar los sistemas de gestión y de gobernanza. Bueno, y espero en el futuro poder venir otra vez aquí para explicarles los resultados de esta experiencia, esperando que sean lo mejores posibles. Gracias. Recuperado el retrasillo, aunque yo me gustaría permitirme unos minutos para que podáis plantear preguntas, y si no, yo la verdad es que tengo aquí una buena batería, aunque preferiría que fuerais vosotros, ya que estáis aquí, quienes planteéis las inquietudes, las reflexiones que consideréis. Mis compañeros, ¿alguien me describe? ¿Alguien te interesa? ¿Sí? Vale. Gracias. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta doble para la MT y para Renfe. Hablamos de transporte accesible, pero lógicamente no solo hablamos de la accesibilidad al propio medio de transporte, sino de la accesibilidad a las herramientas TIC que se utilizan, las apps o los sitios web. A la MT quería preguntar si habéis detectado que el hecho de abrir los datos, de proporcionar esas APIs Open Data, favorecen la accesibilidad de las aplicaciones, porque terceros puedan desarrollar aplicaciones que puedan ser incluso más accesibles que lo que podáis estar desarrollando vosotros internamente. Y a Renfe lo que quería preguntarle es cuáles son las principales dificultades que encontráis internamente, digamos, con vuestros equipos a la hora de gestionar la accesibilidad en un proyecto tan complejo, con multidispositivo, con la web, con las apps, etcétera. ¿Cómo, desde el punto de vista de los desarrolladores, encontráis dificultades a la hora de poder hacer accesibles esos desarrollos? Gracias. Bueno, respondo a la parte de MT. Bueno, yo diría que abrir los datos en cualquier caso nos da muchísimas más posibilidades, ¿no? Porque nosotros somos una empresa de transporte, tenemos un departamento de tecnología relativamente potente, pero nunca vamos a poder estar a la altura de lo que terceros, empresas, particulares, emprendedores puedan llegar a hacer, ¿no? y estar al máximo nivel en el uso de la tecnología. Pero por dar unos datos, desde que hemos abierto la estrategia Open Data, en año y medio aproximadamente, se ha multiplicado por 15 los accesos a los servidores de la MT para hacer consultas de información. No tengo identificado si esas aplicaciones específicas de accesibilidad han incrementado en mucho porcentaje esas consultas, porque son aplicaciones de terceros, ¿no? Nosotros no tenemos esas estadísticas. Pero sí digo que se ha multiplicado por 15 y de hecho estamos recibiendo ya mensualmente más de 9 millones de consultas a los sistemas MT, ¿no? Que son pues 4 por segundo aproximadamente. Entonces yo diría que sí, que es la estrategia más abierta y que más potencia tiene de cara a que se creen más aplicaciones cada vez más accesibles, independientemente de que nosotros como MT sigamos desarrollando en la medida que podamos aplicaciones cada vez más accesibles. Sí, bueno, yo en cuanto a Renfe, comentarte desde luego que el desarrollo de una app es algo bastante complejo. El que la app, lo que he comentado antes en la exposición, sea usable, que a la gente le guste, que sea intuitiva, es complicado de conseguir. Pero más complicado de conseguir, además, es cuando la tienes que desarrollar en un entorno multiplataforma, como es el nuestro. Es decir, nosotros somos una empresa pública transcomunitaria y no podemos, por supuesto, restringirnos, además, a un solo fabricante o a un solo entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, nuestra manera más o menos de solventarlo, tampoco te podría decir que haya sido así 100%, es intentar trabajar con las empresas que son líderes en el sector de los dispositivos móviles. Y en ese sentido, pues hemos trabajado con Microsoft, hemos trabajado con BlackBerry y hemos trabajado con Samsung. Y, por supuesto, también muy de la mano de Apple. Y, bueno, creemos que la aplicación es bastante usable pero bueno, eso al final es el usuario final el que lo decide con sus descargas, pero desde luego el reto es complicado, es complicado. Y ya te digo, sobre todo, más hacer una aplicación multiplataforma. Eso yo creo que es lo más complicado de todo. ¿Más preguntas? ¿Sí? Sí, sí, se te oye.
Buenas tardes, José Francisco Rodríguez. Para los dos operadores, se da la circunstancia que son dos operadores públicos y además en un ámbito donde no hay competencia. Pero, bueno, teóricamente sí, pero bueno, dejémoslo ahí. Me gustaría saber, me ha llamado la atención que los dos usan Google Transit como base. No sé qué acuerdos han, o cómo es el acuerdo, si es gratuito o tienen unos acuerdos especiales para utilizar Google Transit y no haber desarrollado una base cartográfica propia para hacer todos estos desarrollos. Tengo entendido, por ejemplo, que aquí hay gente del Consorcio de Transportes de Madrid, sí ha desarrollado sus propios planificadores, y si no estoy equivocado. Pero bueno, esa es la primera. Segundo, como los dos son públicos, yo a lo largo de la sesión estoy intentando encontrar el planificador de viajes de aquí de Toledo, de una concesión pública que tiene un concesionario privado. No termino de encontrarlo. Por lo tanto, quiero entender que es un tema a lo mejor de inversión. El problema de que no haya un planificador oficial, de cuánto estamos hablando, de qué inversiones estamos hablando para estos desarrollos, tanto por EMT como por Renfe. Y luego, dentro del tema de los planificadores, el tema de los posibles errores que se puedan dar en temas de tiempos de recorrido y horarios, si eso les ha supuesto algún tipo de reclamación y cómo lo están solventando. Sí, si quieres empiezo yo, Enrique. Bueno, lo de que no hay mucha competencia, yo no diría lo mismo. En el market, en los markets, no hay mucha y muchísima. Es decir, digo como operador. Bueno, pero al final el producto que nosotros tenemos, competimos como operador evidentemente, pero con muchos desarrolladores que hacen otras aplicaciones. Por ejemplo, MT tiene una estrategia Open Data que a mí me parece fabulosa. No es nuestro caso, y en el nuestro pues hay muchas aplicaciones, incluso algunas intentando simular que son de Renfe operadora, con las que nosotros, quieras que no, tenemos que competir, porque además, si no, nos hacen mucho daño. Eso por una parte. Luego lo de Google Transit, yo no conozco el tema en detalle. Desde luego, nosotros, la planificación de viajes que hacemos en la aplicación no es con Google Transit, son con unos servicios web internos nuestros, que son al final los que dan la información. Si ahora mismo os descargaréis la aplicación, la información que da para planificación es de viajes, ¿de acuerdo? Es de cercanías, pero en breve la vamos a expandir a todos los demás, la vamos a extender a todos los demás servicios. Lo de los planificadores, yo de todas formas, mira, te voy a comentar un tema. El Ministerio de Fomento tiene un plan de infraestructuras, transporte y vivienda que se llama el PITBI, que es del 2012 al 2024. Tiene un apartado concreto de eso que tú comentas. Y te digo, mira, vamos a ver dónde está. Dice, una de las dificultades que afronta el transporte intermodal para viajeros es la falta de información al usuario. De hecho, en la actualidad, esto lo dice el Ministerio de Fomento, no lo digo yo. De hecho, en la actualidad no existe ninguna plataforma que ofrezca al ciudadano información de todas las líneas de transporte regular de viajeros en cada uno de los modos, terrestre, marítimo y aéreo, en una única búsqueda. Es decir, el Ministerio de Fomento precisamente lo que hace es detectar ya que no existe un planificador inteligente en el que al final puedas hacer búsquedas, y precisamente una de las cosas que intenta es corregirlo pues, en un plazo por el 2012 al 2024. No sé si te contesto a tus preguntas. Bueno, voy a ver si tengo más suerte. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la competencia, hombre, si entendía la competencia como operador de transporte de superficie en autobús, no hay otro en Madrid. Pero hay gente que va en coche, gente que va en metro, gente que va en otros modos, ¿no? Con lo cual es una forma de competencia, ¿no? En cuanto a Google Transit, nosotros no usamos Google Transit tampoco para ninguno de nuestros sistemas. Nosotros lo que hacemos es integrar nuestros datos en Google Transit para aquella persona que entra en Internet, y la ventana de entrada de casi todo el mundo es Google, pueda tener los datos de la MT. Pero todas nuestras aplicaciones, desde hace ya muchísimos años, se basan en un sistema de información geográfica propio y un cálculo de rutas propio.
y una posición de las paradas propia, ¿vale? Y todas las aplicaciones móviles nuestras están desarrolladas sobre un sistema propio, porque además Google Transit te daría itinerarios con la competencia, te daría itinerarios con metro, te daría itinerarios a pie, y nosotros solo calculamos rutas en autobús, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, Google Transit no lo estamos usando en la línea que estabas comentando. En cuanto de cuánto estamos hablando, pues yo diría que son proyectos de una envergadura pequeña. Nosotros tenemos la suerte de contar con un departamento tecnológico interno en el cual somos capaces de desarrollar casi todo lo que hemos estado viendo con recursos internos. Quizá Toledo sea una explotación mucho más pequeña que no tenga esos recursos, pero integrarse en Google Transit es totalmente gratuito y ya te da una funcionalidad de cara a los viajeros fundamental, que es calcular rutas, ver dónde están las paradas y ver por dónde van las líneas. Y es totalmente gratuito y es un proyecto de 2-3 semanas si tienes más o menos los datos actualizados de tu base de datos de red de líneas, ¿vale? A lo sumo 1 mes, 2 meses, pero estamos hablando de un proyecto relativamente sencillo. Y hacías una pregunta también de los errores. Yo creo que la gente conoce ya más o menos los errores que hay en un sistema de estos. Calcular el tiempo de llegada de un autobús a una parada en Madrid es complejo, ¿no? Porque hay semáforos, un semáforo te puede cambiar casi un minuto la estimación, ¿no? Nosotros estamos dando una tasa de éxito de más del 90% y un 10% en el cual pues fallamos por encima de unos umbrales. Pero la gente ha hecho suyo el sistema, es decir, la gente sabe más o menos cuándo falla, sabe que casi siempre va bien y que además puede volverla a consultar y no estamos recibiendo, fíjate, tenemos, ya digo, pues cerca de 9 millones de consultas al mes y podemos recibir 5 o 6 reclamaciones en ese mismo periodo, ¿no? En el mes, con lo cual está teniendo un grado de satisfacción bastante alto. Bueno, a mí me gustaría aprovechar para plantear un último tema y es relacionado con una cuestión muy importante de accesibilidad y en concreto me refiero al título tradicional de transporte, ¿no? Ya de por sí el título tradicional, pues por el hecho de estar en un soporte físico como es el papel, bueno, es cartón, un material diferente, pero no tiene información en braille, es pequeño y no cabe toda la información pues que necesitamos determinados perfiles de discapacidad. A mí en este sentido me gustaría pues preguntar a los dos operadores, tanto a Renfe, incluso a MT si tenéis ahí algún tipo de evolución, me gustaría preguntaros cómo consideráis que está evolucionando este título de transporte tradicional. Sí, bueno, desde luego, efectivamente en el caso de Renfe Operadora, el billete clásico de cercanías al que tú te refieres, en la mayoría de nuestros núcleos actualmente es en banda magnética. Unos cuantos núcleos ya es tarjeta sin contacto, en 5 núcleos. Uno de ellos, de hecho, toda la tecnología de título es soporte contactless. Y lo que estamos haciendo es intentando evolucionar mediante tecnología NFC a títulos de transporte en el móvil llevado a la SIM. Eso, además, iría un poco en la línea que comentas tú, precisamente de facilidad para muchos colectivos que al tener... Porque uno de los problemas que ahora mismo... bueno, vamos a ver, la tecnología sin contacto se utiliza desde luego mucho en el mundo del transporte. Londres, por ejemplo, su metro lleva usándola muchísimo tiempo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid la implantó, pero uno de los problemas que tiene la tecnología sin contacto, curiosamente, frente a la banda magnética, es que se opaca totalmente. Es decir, al menos la banda magnética, el billete de banda magnética, podías leer o podías ver las cancelaciones que llevabas. Una tarjeta sin contacto, por sí, no se sabe nada de ella. Precisamente, una de las mejoras que la tecnología NFC podría ofrecer a este tipo de títulos es inspeccionar desde la SIM que lleva el móvil, que es donde se almacena ese título, y poder decirnos sus características, es decir, cuántos viajes nos quedan, cuál es la fecha de caducidad, cuándo lo tenemos que renovar, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, por aportar algo adicional, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier, nosotros en Madrid, como operador de transporte, no tenemos entre los cometidos nuestros el sistema de billetaje ni tarifario, ¿no? Está la Autoridad de Transporte en Madrid, que es el Consorcio Regional de Transportes, con los cuales estamos trabajando algunos pilotos, ¿no? de sistemas de billetaje en el móvil,
pero como tenemos que ir de una manera coordinada con el resto de operadores de la Comunidad de Madrid, que no están quizás en un estado de avance como el que está el metro o la MT, pues vamos un poco también al ritmo que nos permita a todos ir de manera unificada, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo nuestros prototipos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no quiero robaros más tiempo. Sé que, de hecho, algunas de las personas tenemos que volver hoy a Madrid. Seguramente se han quedado muchos temas en el tintero. Yo me ofrezco pues para ser canalizadora de cualquier pregunta que se os haya quedado, como digo, sin plantear. Podéis escribir a mi correo lgperea@tecnosite.es o contactar con CENTAC y gustosamente pues trasladaremos las preguntas a los ponentes. Sin más, pues muchas gracias a todos.